Soy Ginés Marco y estoy encantado de presentar la asignatura de Debates y Tendencias Actuales en Filosofía Moral, una asignatura que es el colofón de la carrera de Filosofía, del grado de Filosofía Online de la Universidad Católica de Valencia, una asignatura que es el epílogo de la carrera. En cuarto curso y segundo semestre tiene prevista su impartición y en este curso 2013-14 será su primera asignatura. La asignatura, como su nombre indica, pues es evidentemente actual, pero he querido rastrear fundamentos históricos para entender mejor las tendencias actuales y sobre todo las proyecciones hacia adelante, hacia el futuro. Porque estoy convencido que los auténticos debates de nuestro tiempo tienen una génesis particular y esa génesis hay que ahondar en ella si queremos estar en condiciones de calibrar el auténtico sentido y significado último de las tendencias que aparentemente han proliferado sin mucho orden y concierto en nuestro tiempo, pero que obedecen a un designio que tiene su razón de ser en función de elementos concomitantes y que tienen una raíz histórica evidente. Esta asignatura es una especialización de la filosofía práctica y se ocupa de ejercer de intersección entre la ética y la filosofía política, que son las dos grandes asignaturas del ámbito de la filosofía práctica. El objetivo es estudiar los fundamentos éticos que jalonan los grandes desafíos insertos en el debate público contemporáneo. Desafíos ético-políticos, porque lo político tiene un sustrato ético, aunque desde la política se pretenda hacer caso omiso de la ética. Es un factor a matizar permanentemente, porque requiere una justificación sólida, pero quiero hacer propia la tesis de MacIntyre, según la cual, cuando pretendemos esconder la ética, la reflexión moral en el debate político, aparece de invitado estrella, en cualquier momento. Y este es el objetivo de esta asignatura, y no por un punto de honor profesional, es una cuestión de hacer justicia a lo que se esconde detrás de aparentes debates triviales en el ámbito político que tienen una razón moral de ser. El objetivo de este curso, a través de esta asignatura, es analizar con perspectiva crítica las tradiciones éticas actuales, advirtiendo, como antes decía, cuál es la génesis de las mismas. Y la génesis, evidentemente, tiene una larga historia que la vamos a dejar consignada en el temario, para que lo actual tenga una referencia básica y para que el futuro no aparezca como una pieza desgajada del presente y del pasado, sino que haya una auténtica interacción, una auténtica interrelación entre ámbitos históricos. Porque entonces podemos dar respuesta a algunas clásicas preguntas que se han planteado desde siempre en la historia de la filosofía en general y en la historia de la ética en particular. Por supuesto, no todos los problemas podían estar adecuadamente situados, adecuadamente esbozados. Problemas actuales no son problemas de los siglos primeros de la era cristiana, pero sí que es verdad que hay grandes tópicos filosóficos, morales, que tienen un recorrido que abarca toda la historia del pensamiento moral. Y el objetivo, desde luego, de este curso es no hacer una mera recopilación de la historia de la ética, porque haríamos un flaco favor al propio título de la asignatura, pero sí que es verdad que queremos que las tendencias actuales tengan una referencia histórica de soporte. Al final, ¿qué es lo que pretendemos? Llegar a los procesos cotidianos de toma de decisiones con sustrato moral. Porque los procesos de toma de decisiones son procesos asumidos por personas. Y por tanto, hay un sustrato moral detrás. Siempre que hay una persona en juego, hay un sustrato moral. Y aquí se diferencia mínimamente lo ético de lo político. Porque lo político tiene especial alcance en lo colectivo, en el número de afectados. Pero en cambio, en el campo ético, lo importante no es el número, sino la intensidad. Por supuesto, el criterio de extensión también afecta.
es más decisivo algo que afecta a muchas más personas, pero con que solo afecte a una ya es suficiente para que tenga un sustrato moral. Y desde luego habrá ocasión de realizar una metodología del caso también, más allá de lo histórico-crítico, que nos permita ahondar en procesos de toma de decisiones muy concretos de personas de carne y hueso que tienen una carga de sufrimiento detrás, precisamente cuando tienen que verse envueltos en decisiones que muchas veces les trascienden, les superan, pero decisiones que configuran su personalidad entera. Ahí está. Los contenidos de esta asignatura son especialmente densos, ya lo advierto, y están contenidos más bien en 4 grandes bloques, que dan mucho juego y que cada uno de los meses del curso, del segundo semestre, pues tendrá desde luego su lugar natural. Una reflexión histórico-crítica de entrada para analizar cuál es el estatuto de lo moral y referencias clave en el mundo clásico, en Aristóteles, en Tomás de Aquino. Para pasar rápidamente a qué es lo que queda de esa unidad de lo moral en el tiempo contemporáneo, donde asistimos más bien a una disolución de lo moral. Porque lo sociológico entra en liza, lo jurídico entra en liza, lo económico entra en liza, y muchas veces lo moral, que era la seña distintiva, pues queda diluida, queda difuminada. Pues vamos a analizar cuáles son las consecuencias precisamente de un aspecto que debería ser y debería sentirse como crucial en nuestro tiempo y que muchas veces no le damos la trascendencia que merece. El siguiente tema se centra en Kant y el factum de la razón y la solución que da Kant al problema de fundamentación de la moral, que ha tenido un alcance que llega hasta nuestro tiempo. Un alcance insoslayable, un alcance trascendente, esa metodología trascendental kantiana en el ámbito de lo práctico, en el ámbito de su crítica a la razón práctica. Pues vamos a analizar cuáles son las claves que identifican el pensamiento moral de Kant y cuál es la antropología de ese planteamiento, la llamada antropología en sentido pragmático que diría Kant como título a una de sus obras, para acabar en algo muy práctico, y es qué es la ilustración para Kant y qué es lo que personifica la ilustración y qué contenido moral tiene esa apertura hacia una sociedad abierta, una sociedad autónoma que él preconiza en sus últimas obras. El tema 3 serviría para distinguir entre ética y moral no solo en cuanto al concepto, sino en cuanto al significado. Y me ocuparía especialmente de cómo ha afectado el giro positivista en la fragmentación contemporánea de la ética, cómo se ha difuminado lo moral cuando la ética ha dejado de ser una reflexión en clave sustantiva y ha pasado a ser en clave adjetiva. ¿Qué consecuencias ha tenido la reforma y la deconstrucción de los sistemas morales modernos? Vamos a centrarnos especialmente en el postestructuralismo y sus repercusiones. Y por último, pues en clave de retorno, en clave de transformación, en clave de rehabilitación, ¿qué puede aportar la ética de la virtud en un tiempo convulso, cambiante, como el presente? Finalmente, y como epílogo también de este curso, pues vamos a trasladar la ética al ámbito educativo, porque es uno de los nichos preferentes de ejercicio profesional para el filósofo. Y precisamente como el ámbito educativo está siempre necesitado de reflexión ética, y es mucho más difícil esa reflexión en tiempos plurales como los actuales, en tiempos donde no hay una referencia última que aglutine un acervo de pensamiento, pues queremos distinguir pues, algunas encrucijadas que plantea el propio pluralismo ético como concepto, en el plano existencial y en el plano epistemológico. Queremos adentrarnos en lo que la ética mínima puede aportar en ese acercamiento a la sociedad pluralista, a la que da como un hecho irrefutable, ver las limitaciones, la insuficiencia de esa ética mínima y, por otra parte, ahondar en la ética de la virtud en clave de autenticidad como referencia que podría modular la sociedad pluralista de nuestro tiempo con un criterio mucho más certero. No es fácil hacer filosofía,
No es fácil reflexionar filosóficamente sobre lo práctico y mucho menos sobre los debates ético-políticos de nuestro tiempo. El objetivo de esta asignatura es conseguir alcanzar una reflexión serena y ponderada de los grandes debates éticos de nuestro tiempo que tienen una historia que debe ser conocida, aunque sea pues, en clave de pincelada, que nos proporcione una continuidad en el pensamiento moral. Por supuesto, será una asignatura de estudio y una asignatura de investigación. Aquí entra de lleno esa preinvestigación que muchos estudiantes culminarán después con un posgrado y con una investigación doctoral. Es una asignatura en la que la investigación tiene su asiento natural y que yo, desde luego, como docente, quiero potenciar al máximo. Muchas gracias.